Elena permaneció en silencio durante largos minutos, con lágrimas que recorrían su rostro arrugado. Cuando por fin pudo hablar, confesó que sentía lo mismo, pero que estaba aterrada. Aterrada de traicionar la memoria de su difunto esposo, aterrada de lo que pensarían sus hijos, aterrada de entregarse a ese amor y volver a perderlo, como ya había sucedido. Alfredo le tomó el rostro entre las manos y le dijo algo que lo cambiaría todo. Le dijo que no estaban traicionando a nadie, que sus difuntos esposos seguramente querrían verlos felices, que la vida era demasiado corta para desperdiciarla en el miedo, especialmente a su edad. Esa noche, Elena y Alfredo se besaron por primera vez, y fue como si décadas se desvanecieran, como si volvieran a ser los jóvenes llenos de esperanza que alguna vez fueron. Sin embargo, la relación no fue bien recibida por las familias. Cuando Elena les contó a sus hijos sobre Alfredo, la reacción fue de sorpresa y desaprobación. Su hijo mayor, Roberto, fue especialmente duro con ella, acusándola de faltarle el respeto a la memoria de su padre, de comportarse como un adolescente irresponsable y de exponerse al ridículo en su vejez. Sus hijas, aunque con palabras más suaves, dejaron claro que pensaban que era una fase pasajera, quizá incluso un signo de deterioro cognitivo. El dolor de estas reacciones casi hizo que Elena renunciara a la relación. Pasaba noches en vela, cuestionándose a sí misma, sintiéndose culpable, pensando en terminar con Alfredo para recuperar la aprobación de sus hijos. Alfredo se enfrentó a una resistencia similar. Sus hijos, reunidos en una videollamada, expresaron preocupación por su estado mental. Insinuaron que aún estaba de luto y tomaba decisiones precipitadas, y dieron a entender que Elena podría estar interesada en su dinero o sus propiedades. Estas acusaciones le hirieron profundamente, no por desconfianza hacia Elena, sino por la falta de fe que sus propios hijos mostraban en su criterio. La presión familiar puso a prueba la relación de maneras que ninguno de los dos había previsto. Hubo discusiones, lágrimas, momentos en que casi se separaron para complacer a sus familias. Fue durante una de estas crisis que Elena tuvo una revelación transformadora. Estaba en su habitación, mirando una vieja fotografía de su boda, cuando se dio cuenta de que su difunto esposo sonreía en esa imagen con una alegría genuina y contagiosa. Y entonces recordó algo que él siempre decía, que el único verdadero arrepentimiento de la vida es no haber vivido plenamente, no haber amado intensamente, no haber disfrutado cada precioso momento que se nos da. En ese momento, Elena comprendió que honrar la memoria de su esposo no significaba vivir en el pasado, sino abrazar el presente con la misma pasión y valentía que compartieron durante el tiempo que estuvieron juntos. Tomó el teléfono y llamó a Alfredo, diciéndole que, sin importar lo que pensaran los demás, ella elegía el amor, elegía la felicidad, elegía vivir. Alfredo, fortalecido por la decisión de Elena, también tomó una postura firme con sus hijos. Organizó otra videollamada y, con voz serena pero firme, explicó que había dedicado décadas de su vida a ser un buen padre, un buen esposo, un buen proveedor. Había cumplido con todas sus responsabilidades, apoyado a sus hijos en cada etapa de sus vidas y sacrificado sus sueños personales por el bienestar de su familia. Ahora, a los 82 años, había encontrado una inesperada oportunidad para ser feliz, y no iba a renunciar a ella para satisfacer las expectativas ajenas. Dijo que esperaba su apoyo, pero que seguiría adelante con o sin él, porque finalmente había aprendido que vivir para los demás sin permitirse vivir para uno mismo no es una virtud, sino un autosabotaje. El sorprendente giro de los acontecimientos surgió de donde menos lo esperaban. Mariana, la hija menor de Alfredo, quien había permanecido en silencio durante las conversaciones familiares, pidió visitarlo en persona. Al llegar, pidió conocer a Elena. Los tres se reunieron en un café, y Mariana pasó horas conversando con Elena, haciéndole preguntas y observando la interacción entre ambos. Al final, con lágrimas en los ojos, Mariana abrazó a su padre y le pidió perdón. Le dijo que había visto en sus ojos una luz que no existía desde hacía años, que la forma en que miraba a Elena era pura y sincera, y que había sido egoísta al intentar negarle esa felicidad. Mariana se convirtió en la mayor defensora de la relación dentro de las familias, hablando con sus hermanos y primos, ayudándoles a comprender que el amor de sus padres no era una traición al pasado, sino una celebración de la vida. Con el tiempo, la resistencia se disipó. Los hijos de Elena, al ver la transformación de su madre, como había vuelto a sonreír, a cuidarse, a hacer planes, comenzaron a aceptar a Alfredo. Roberto, el hijo más reacio, finalmente cedió tras una conversación sincera en la que Elena le reveló cuánto había sufrido de soledad durante los últimos 15 años, cómo había días en que no encontraba sentido levantarse de la cama y cómo Alfredo le había devuelto la alegría a su vida. En su 83 cumpleaños,
Elena organizó una cena donde reunió a Alfredo, sus hijos y los de él. La velada comenzó con tensión, pero terminó entre risas, historias compartidas y la creciente sensación de que, en efecto, se estaba formando una nueva familia. Fue durante esta cena cuando Alfredo hizo algo completamente inesperado. En medio del postre, se levantó de la silla con cierta dificultad, se apoyó en la mesa para no caerse, delante de todos los presentes, se arrodilló junto a Elena. Del bolsillo de su chaqueta sacó una pequeña caja de terciopelo. Un silencio sepulcral inundó la sala. Con la voz entrecortada, Alfredo dijo que había vivido 82 años creyendo conocer todas las formas posibles de amar, pero que Elena le había demostrado que el corazón humano tiene una capacidad infinita para renovarse, para sorprender, para amar de nuevo y de una manera diferente, pero igualmente profunda. Le pidió que se casara con él, diciéndole que quería pasar el tiempo que les quedaba, ya fueran meses o décadas, como su esposo, su familia, su compañero de vida. Elena se quedó sin palabras, con lágrimas que le recorrían el rostro. Por un instante, pareció como si el mundo se hubiera detenido. Entonces, con una sonrisa radiante que iluminó toda la sala, dijo que sí, sea el amor, sea la valentía, sea la vida. La sala estalló en aplausos, lágrimas y abrazos. Incluso Roberto, el hijo más escéptico, se secó discretamente las lágrimas, conmovido por la escena que acababa de presenciar. En ese momento, todos comprendieron que estaban presenciando algo excepcional y precioso, un amor que desafiaba las convenciones, las expectativas e incluso el tiempo. Los preparativos de la boda fueron toda una aventura. Elena y Alfredo decidieron que querían una ceremonia sencilla pero significativa que celebrara no solo el amor que se tenían, sino también el camino que cada uno había recorrido para llegar hasta allí. Eligieron casarse en la misma plaza donde se conocieron, bajo los árboles que fueron testigos de su primer encuentro. La fecha se fijó para 6 meses después, cuando Elena cumpliría 84 años. Bromeó diciendo que siempre había querido casarse en su cumpleaños, pero que la primera vez había sido demasiado joven para tener esa idea. Los meses de preparación estuvieron llenos de momentos dulces y desafiantes. Alfredo tuvo un pequeño susto de salud, una arritmia cardíaca que le llevó al hospital durante unos días. Elena permaneció a su lado en todo momento, recordándole que habían esperado tanto para conocerse que no permitiría que nada los separara ahora. La experiencia, aunque aterradora, fortaleció aún más el vínculo entre ellos, recordándoles la fragilidad de la vida y la importancia de disfrutar cada momento juntos. Cuando Alfredo recibió el alta, con su salud estabilizada y un nuevo tratamiento, le dijo a Elena que ella había sido su mejor medicina. Elena también luchó contra sus propios demonios internos. Hubo noches en las que soñó con su primer marido, despertando confundida y con remordimientos. En terapia, que comenzó por sugerencia de Mariana, aprendió a reconciliar sus sentimientos, a comprender que amar a Alfredo no significaba amar menos a quien se había ido. Su terapeuta le dijo algo que la liberó. Le explicó que el corazón humano no es como una copa que se vacía al dividirse, sino como una fuente que cuanto más da, más tiene para ofrecer. Podía honrar el pasado mientras celebraba el presente, y no había ninguna contradicción en ello. El día de la boda amaneció soleado y perfecto. La plaza estaba decorada con flores blancas y lilas, las favoritas de Elena. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo alrededor de un pequeño altar improvisado. Amigos de toda la vida, vecinos del edificio, compañeros de trabajo anteriores y, por supuesto, toda la familia se reunieron para presenciar ese momento histórico. Elena eligió un elegante y discreto vestido de encaje color crema y lució el collar de perlas que había pertenecido a su abuela. Alfredo vistió un impecable traje azul marino, con una corbata que Mariana había elegido especialmente para la ocasión. Cuando Elena apareció caminando lentamente hacia el altar, del brazo de Roberto, su hijo, no había un solo ojo seco entre los presentes. Irradiaba una felicidad serena, una paz que nacía de permitirse, por fin, vivir plenamente. Alfredo, al verla, no pudo contener las lágrimas. Allí estaba la mujer que había transformado sus últimos años, que le había demostrado que la vida siempre depara sorpresas, que el amor no conoce límites de edad ni circunstancias. Las palabras de la oficiante, una vieja amiga de Alfredo, fueron sencillas pero profundas, hablando de valentía, de segundas oportunidades, de la belleza de dos corazones maduros que eligieron entregarse una vez más a la vulnerabilidad del amor. Los votos que intercambiaron Elena y Alfredo fueron poco convencionales. Decidieron escribir sus propias promesas, y cada palabra cargaba con el peso de vidas enteras, de pérdidas superadas, de lecciones aprendidas.
Alfredo prometió ser para Elena no solo un esposo, sino un compañero de viaje, alguien que estaría a su lado en los días soleados y en las tormentas, alguien que la haría reír cuando las cosas se pusieran difíciles, alguien que le recordaría, cada día, lo especial que era. Elena le prometió a Alfredo que llenaría de color sus días, que sería su compañera en todas las aventuras que aún querían vivir, que lo amaría con la intensidad de quien sabe que cada momento es precioso, y que construiría con él una historia tan hermosa que se contaría a las futuras generaciones. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, y se besaron bajo los emotivos aplausos de todos los presentes, sucedió algo mágico. Un grupo de músicos, contratados en secreto por sus hijos, comenzó a tocar la Traviata, la ópera favorita de la pareja. Elena y Alfredo bailaron allí mismo, sobre el césped de la plaza, moviéndose lentamente al ritmo de la música, perdidos en la mirada del otro, ajenos al mundo que los rodeaba. No fue un baile técnicamente perfecto, sus cuerpos ya no tenían la agilidad de la juventud, pero fue un baile lleno de significado, de amor verdadero, de gratitud por la vida. La fiesta que siguió fue íntima y alegre. En lugar de un gran salón, celebraron en un acogedor restaurante reservado para la ocasión. Hubo emotivos discursos, donde los hijos de ambas familias hablaron sobre la lección de valentía que sus padres les estaban enseñando, sobre cómo presenciar ese amor había cambiado sus propias perspectivas sobre las relaciones y sobre lo que realmente importa en la vida. Mariana, en particular, pronunció un discurso que conmovió a todos, hablando de cómo el amor de su padre y Elena había sanado heridas que ni siquiera sabía que tenía, sobre cómo había aprendido que nunca es demasiado tarde para volver a empezar, para arriesgarse, para elegir la felicidad. En los meses posteriores a su boda, Elena y Alfredo construyeron una vida juntos que era justo lo que ambos necesitaban. Decidieron conservar sus respectivos apartamentos, pero pasaban la mayor parte del tiempo en la casa que Alfredo había heredado de sus padres, un edificio antiguo pero encantador en las afueras de la ciudad, con un pequeño jardín donde cultivaban rosas y verduras. Las mañanas transcurrían en rituales sencillos pero valiosos: café juntos en el porche, leer el periódico, comentar las noticias, planificar el día. Alfredo descubrió su talento para la cocina y se dedicó a aprender nuevas recetas, siempre probando platos diferentes para sorprender a Elena. Elena, por su parte, retomó la escritura, algo que había abandonado años atrás. Comenzó a trabajar en unas memorias, no solo de la suya, sino también de historias de amor que había presenciado a lo largo de su vida, incluyendo la suya con Alfredo. Escribía cada tarde, sentada en el escritorio que él había restaurado especialmente para ella. Alfredo siempre leía los fragmentos que ella le compartía, ofreciéndole comentarios amables y palabras de aliento. El libro, al que provisionalmente tituló Amor sin edad, se convirtió en su proyecto soñado, una forma de dejar un legado que inspirara a otros a no renunciar al amor, sin importar la etapa de la vida en la que se encontraran. Juntos, Elena y Alfredo también colaboraron como voluntarios en un centro comunitario para personas mayores, donde compartieron su historia y organizaron actividades para combatir la soledad entre los ancianos. Crearon un grupo llamado Nunca es tarde, donde personas mayores que se sentían solas se reunían semanalmente para conversar, jugar y participar en salidas culturales. Muchos de los participantes habían perdido a sus cónyuges o vivían aislados de sus familias, y encontraron en ese espacio una nueva comunidad, una nueva razón para levantarse cada mañana. La historia de Elena y Alfredo se convirtió en una inspiración, una prueba viviente de que la vida puede sorprendernos incluso cuando menos lo esperamos. Por supuesto, no todo fue color de rosa. La edad trajo consigo sus desafíos. Alfredo tuvo que lidiar con problemas de movilidad que requerían fisioterapia regular. Elena desarrolló artritis, lo que hacía que algunos días fueran particularmente dolorosos. Hubo momentos de frustración, impaciencia y agotamiento. Pero a pesar de las dificultades, encontraron fortaleza el uno en el otro. Cuando Alfredo se sentía desanimado por sus limitaciones físicas, Elena estaba allí para recordarle todo lo que aún podían hacer juntos. Cuando Elena tenía días malos, cuando el dolor era demasiado intenso, Alfredo la cuidaba con infinita ternura, preparándole compresas calientes, masajeándole las manos y leyéndole cuentos hasta que se dormía. Un año después de la boda, durante una revisión médica rutinaria, Elena recibió una noticia que la dejó devastada. Le habían detectado un pequeño nódulo en el pecho y las pruebas posteriores confirmaron que se trataba de un cáncer en fase inicial. El diagnóstico fue devastador, no solo por la enfermedad en sí, sino por la crueldad del momento. Tras haber encontrado por fin la felicidad, tras haberse permitido vivir plenamente, la vida parecía jugarle una mala pasada. Elena pasó días en estado de shock, cuestionando la justicia del universo,
preguntándose por qué las cosas buenas siempre parecían venir acompañadas de dificultades. Sin embargo, Alfredo no la dejó sola ni un segundo. Se convirtió en su cuidador más entregado, acompañándola a todas las citas, investigando tratamientos, hablando con los médicos y tomándola de la mano durante cada procedimiento. Durante las sesiones de quimioterapia, permanecía a su lado, leyéndole poesía, contándole anécdotas divertidas de su juventud, haciendo todo lo posible por distraerla del malestar. Los días en que Elena estaba demasiado débil para levantarse de la cama, le llevaba comidas ligeras, le acomodaba las almohadas y abría las cortinas para que pudiera ver el jardín, recordándole que la vida seguía su curso afuera, esperándola. El tratamiento fue largo y agotador. Elena perdió su amado cabello blanco, con él, parte de su identidad. Mirarse al espejo se convirtió en una tortura. Fue Alfredo quien encontró la solución perfecta. Una tarde, apareció con una colección de pañuelos coloridos y elegantes que había comprado. Pasó horas aprendiendo diferentes maneras de anudarlos, transformando ese símbolo de enfermedad en una declaración de estilo. Le dijo que se veía aún más hermosa, que los pañuelos realzaban sus expresivos ojos, que era la mujer más valiente y hermosa que jamás había conocido. Poco a poco, Elena comenzó a verse a través de sus ojos, y la aceptación se transformó en orgullo por luchar, por resistir. Durante este difícil periodo, algo extraordinario sucedió en las familias. La resistencia que aún persistía simplemente desapareció. Todos los hijos se volcaron en apoyo de la pareja, creando un sistema de rotación para ayudar con las necesidades diarias. Roberto, quien había sido el más escéptico respecto a la relación, demostró ser uno de los más comprensivos, llevando a Elena a las sesiones de tratamiento cuando Alfredo necesitaba descansar y quedándose con ellos durante las noches más difíciles. La familia que se había formado en torno a ese amor tardío demostró su fortaleza cuando más se necesitaba. Los meses transcurrían lentamente, cada día una pequeña victoria contra la enfermedad. Y entonces, por fin, llegaron las buenas noticias. Las pruebas mostraron que el tratamiento había sido un éxito. El cáncer estaba en remisión. Elena había ganado otra batalla, demostrando una vez más su extraordinaria resiliencia. La celebración fue discreta pero profundamente conmovedora. Alfredo preparó su plato favorito, abrió una botella de vino que había guardado para una ocasión especial y brindaron por la vida, por la lucha, por la victoria, por el amor que los había sostenido durante los momentos más oscuros. La experiencia con la enfermedad transformó a Elena y Alfredo de maneras sutiles pero profundas. Aprendieron a valorar aún más cada momento juntos, a no posponer las conversaciones importantes, a expresar su amor no solo con palabras, sino también con pequeños gestos cotidianos. Alfredo comenzó a dejar notas de amor por toda la casa, mensajes sencillos como «alegras mi día» o «agradezco cada mañana a tu lado». Elena correspondió con dibujos, pues descubrió que, incluso sin talento artístico, dibujar la hacía feliz, y Alfredo se reía de las representaciones desproporcionadas pero llenas de cariño. 2 años después de la boda, en otro cumpleaños de Elena, que entonces tenía 86 años, la familia organizó una fiesta sorpresa. Cuando Elena y Alfredo llegaron al salón, pensando que iban a una cena sencilla, los recibió una multitud. No solo había familiares, sino también antiguos alumnos de Elena que habían viajado desde lejos, compañeros de trabajo de Alfredo, miembros del grupo Nunca es tarde, vecinos y amigos de toda la vida. Había un enorme panel con fotos de la pareja, desde aquel primer encuentro en la plaza hasta momentos recientes. Una cronología visual de un amor que había florecido contra todo pronóstico. El momento más emotivo de la noche fue cuando Mariana, la hija de Alfredo, anunció una sorpresa especial. Se apagaron las luces y, en una pantalla grande, comenzó a proyectarse un breve documental que ella misma había producido sobre la historia de Elena y Alfredo. Se mostraron entrevistas con ambos, con sus hijos y con personas cuyas vidas se habían visto conmovidas por su historia. Se proyectaron imágenes de la plaza donde se conocieron, del restaurante donde cenaron por primera vez y de su ceremonia nupcial. La narración no solo resaltaba el amor entre ellos, sino también la lección universal que representaban. Que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades, que nunca es tarde para ser feliz y que el verdadero amor no conoce límites de edad. Cuando se encendieron las luces, Elena y Alfredo estaban abrazados, llorando desconsoladamente, conmovidos no solo por el homenaje, sino también por el reconocimiento de que su historia había trascendido sus vidas personales y se había convertido en una inspiración para otros. Durante toda la noche, desconocidos se acercaron para compartir cómo la historia de la pareja los había motivado a no renunciar al amor,
a dar segundas oportunidades en las relaciones y a valorar las conexiones humanas por encima de las convenciones sociales. Algunos ancianos presentes confesaron que, inspirados por Elena y Alfredo, habían decidido volver a buscar pareja, redescubriendo la posibilidad de tener compañía en la vejez. El impacto de la historia trascendió su círculo personal. Un periodista local que asistió a la fiesta pidió permiso para escribir un artículo sobre la pareja. El reportaje, publicado unas semanas después, se viralizó en las redes sociales. Miles de personas compartieron la historia, comentando profundamente conmovida que les había resultado. Elena y Alfredo comenzaron a recibir cartas y correos electrónicos de todo el país, de personas que encontraron esperanza en su relato. Un canal de televisión nacional los invitó a una entrevista, donde hablaron abiertamente sobre su experiencia, sobre los desafíos, sobre las alegrías, sobre la decisión consciente de elegir el amor incluso cuando todo parecía estar en su contra. La exposición pública añadió una dimensión nueva y algo incómoda a sus vidas, acostumbradas a la privacidad. Pero Elena y Alfredo decidieron aprovechar la oportunidad para marcar la diferencia en la vida de otras personas. Comenzaron a dar charlas en centros comunitarios y universidades para personas mayores, siempre con el mensaje central que la edad es solo un número, que la vida puede sorprenderte en cualquier momento y que el amor y la conexión humana son necesidades fundamentales que no desaparecen con el paso de los años. Sus charlas siempre estaban abarrotadas e inevitablemente terminaban con sesiones de preguntas y respuestas donde compartían consejos prácticos sobre cómo superar el miedo a volver a abrirse tras una pérdida. Ahora, a los 86 años, Elena y Alfredo siguen escribiendo su historia día tras día. Por la mañana, todavía toman café juntos en el porche, contemplando el jardín que han cultivado con tanto esmero. Alfredo sigue probando nuevas recetas en la cocina, aunque Elena bromea diciendo que algunas deberían seguir siendo experimentos únicos. Elena ha terminado sus memorias, que están siendo evaluadas por editoriales, con buenas posibilidades de publicación. El grupo Nunca es demasiado tarde ha crecido y ahora cuenta con varias sedes en diferentes ciudades, todas inspiradas en el ejemplo de la pareja. Los desafíos de la edad siguen presentes. Alfredo necesita un bastón para caminar largas distancias. Elena ya no oye como antes, y a veces tienen que repetir las cosas varias veces para entenderse, lo que suele acabar en risas. Hay días en que ambos se sienten cansados, en que el cuerpo les recrimina, en que la realidad de la mortalidad se hace presente. Pero en cada uno de esos días, recuerdan el milagro de haberse conocido en aquella plaza 4 años atrás, cuando ambos podrían haber optado fácilmente por permanecer en su zona de confort, en sus rutinas solitarias pero seguras. Elena suele reflexionar sobre cómo una simple decisión de salir de casa un domingo por la mañana cambió por completo el rumbo de su vida. Si se hubiera quedado en su apartamento ese día, jamás habría conocido a Alfredo, jamás habría experimentado ese amor maduro y profundo, jamás se habría demostrado a sí misma que aún era capaz de empezar de nuevo. Ahora comprende que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Alfredo, por su parte, siempre dice que Elena le dio el mayor regalo que se puede recibir, una razón para despertarse con alegría cada día. Tras años cuidando de su primera esposa, sintiéndose más enfermero que marido, tras meses de duelo y soledad en una ciudad que parecía vacía de significado, Elena devolvió la luz a su vida. Le hizo reír de nuevo, soñar de nuevo, sentirse vivo como creía perdido para siempre. Juntos, demostraron que el amor no es un privilegio exclusivo de la juventud, que las relaciones profundas pueden florecer en cualquier etapa de la vida, que nunca es tarde para encontrar pareja, para formar una familia, para crear recuerdos inolvidables. Su historia es un testimonio vivo de que el corazón humano tiene una capacidad infinita para renovarse, sanar y volver a amar incluso después de las pérdidas más devastadoras. Las tardes en el jardín son sus momentos favoritos. Sentados uno al lado del otro en cómodas sillas, a veces en silencio contemplativo, a veces en conversaciones profundas, a veces simplemente tomados de la mano mientras observan los pájaros y las flores que plantaron juntos. En esos momentos, ambos sienten una inmensa gratitud por haber tenido el valor de decirse al amor cuando apareció tan inesperadamente en sus vidas. La historia de Elena y Alfredo nos enseña que la vida no termina con las pérdidas que enfrentamos, que siempre hay espacio para nuevos capítulos, nuevas aventuras, nuevos amores. Que respetar la memoria de quienes han fallecido no significa dejar de vivir, sino honrar esos amores continuando abrazando la vida con toda intensidad. Que la edad trae sabiduría, madurez y una apreciación más profunda por los preciosos momentos que compartimos con quienes amamos. Hoy, cuando pasean por la plaza donde se conocieron, siempre se detienen en el mismo banco, aquel donde todo comenzó.
Se sientan allí unos minutos, recordando aquel primer encuentro, maravillados del camino recorrido desde entonces. Y siempre se hacen la misma promesa silenciosa: disfrutar cada día juntos como si fuera el único, amar sin reservas, vivir plenamente y jamás arrepentirse de haber tenido el valor de elegir el amor. Porque, al final, Elena y Alfredo descubrieron la verdad más fundamental del amor. No tiene fecha de caducidad, no respeta calendarios, no le importan las arrugas ni las canas. El amor, simplemente, a cualquier edad y en cualquier circunstancia, espera pacientemente a quienes tienen el valor suficiente para abrir sus corazones y decir que sí cuando llama a la puerta. Y así, a los 86 años, Elena y Alfredo siguen demostrando, día tras día, que el amor realmente no tiene edad, que nunca es demasiado tarde para volver a empezar, para enamorarse, para construir una vida llena de significado junto a alguien especial. Su historia es un regalo para todos nosotros, un brillante recordatorio de que mientras hay vida, hay esperanza, hay posibilidad, hay amor. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de esta emocionante historia. Si tú también crees que el amor no tiene edad y que nunca es tarde para empezar de nuevo, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte más historias inspiradoras como esta. Comparte este video con alguien que necesite creer que siempre hay esperanza y que la vida puede sorprendernos en los momentos más inesperados. Tu suscripción es fundamental para que podamos seguir compartiendo contigo historias que llegan al corazón e inspiran vidas. Hasta la próxima.